Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, el video de hoy va a tratar sobre el stop motion, debido a que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto?, dentro de nuestra unidad de segundo semestre, las diferentes problemáticas juveniles que hemos o han tenido que ir enfrentando a lo largo de su vida. Y también cómo éstas se relacionan con los medios contemporáneos. Estuvimos, ¿cierto?, viendo y observando también campañas sociales que buscan, ¿cierto?, tratar de prevenir o contener, concientizar también sobre este tipo de problemática, ¿ya? Y comenzamos, ¿cierto?, un proyecto de campaña social, el cual lo realizaremos, perdón, en stop motion. Y para ello hay que revisar todo este nuevo concepto, ¿ya? Reflexionamos, ¿cierto?, en la clase anterior sobre distintas problemáticas. Ustedes resolvieron una guía y crearon un informe, ¿cierto?, donde buscan, de cierta manera, orientar estas problemáticas y buscar una forma, ¿cierto?, de poder aportar en que no sigan ocurriendo, ¿ya? Recordemos que nosotros y ustedes también, sobre todo, son personas que tienen las capacidades de transformar las realidades y el mundo. Y una de ellas es justamente tomando conciencia de las cosas que han ido sucediendo de manera sistemática, como son, ¿cierto?, muchas de las problemáticas juveniles en las cuales hemos estado analizando en las clases anteriores. Vamos a ver. No sé si se ve. Perdón, fallas técnicas. Vamos a ver una campaña que abordan este tipo de problemáticas. Pero si son refas, no. De aquí a final de mes te tienes que aprender todas las. Niña, yo me voy a tener que ir. Es que mi mamá me habló y me dijo que si la podía ayudar con las cosas en la casa porque Sí, tranquila, igual es tu mamá. Ya. Acá con esta campaña podemos observar, por ejemplo, que es una campaña que surge desde la Municipalidad de Antofagasta, en esta intención, ¿cierto?, de poder generar conciencia sobre la violencia que existe en el pololeo, ¿ya? Y que es un tema que está muy normalizado dentro de la juventud y que pareciese ser como aceptado tal como está, y que muchas veces no se logra dimensionar las consecuencias que ese tipo de violencia, ¿cierto?, que la que acabamos de ver acá, ¿cierto?, en la campaña, pueden escalar
sustancialmente a otro tipo de agresiones. Entonces, en esta campaña busca justamente tratar de visibilizar estas pequeñas señales que nos empiezan a dar cuenta, ¿cierto?, de que algo no está bien, ¿cierto?, que en una relación no existe una posición de dominación frente a la otra persona, y tampoco donde se le pueda privar, ¿cierto?, de poder relacionarse con otro. Entonces, este tipo de violencia es algo que se ha ido cada vez saliendo más a la luz, puesto que se está buscando generar conciencia. No es que ahora exista la violencia en el pololeo, siempre ha existido. El tema es que antes no existían nada que lo visibilizara. Entonces, estas campañas sociales también buscan visibilizar este tipo de problemas para que la población, ¿cierto?, empiece a estar atento y sobre todo a cuidarse. Nadie tiene, ¿cierto?, la obligación de estar en una relación donde existen relaciones de violencia, del tipo que sea. Entonces, nosotros vamos a ver el stop motion como una de las formas de creación audiovisual para poder crear nuestras campañas sociales. ¿Qué es el stop motion? Bueno, es una animación de fotograma a fotograma, o sea, de foto a foto, y es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas, ¿cierto? A medida que va sacando una fotografía, se va generando poco a poco la sensación del movimiento, ¿ya? Es importante cuando uno crea algún tipo de material en stop motion, primero siempre tener un espacio de trabajo, en este caso, por ejemplo, un pequeño escenario donde se va a desarrollar toda la trama, y la cámara siempre debe estar fija en un solo lugar, no moverse de ahí, no correrla ni 1 milímetro, ni 1 centímetro, ni nada. O sea, ¿por qué? Porque cuando usted mueve la cámara, ¿cierto?, lo que va a permitir es distorsionar la sensación del movimiento que está buscando, ¿cierto?, desarrollar en el personaje. Entonces, tiene que siempre estar lo más fija posible. Acá nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en este cuadro a cuadro, cómo se va registrando poco a poco, ¿cierto?, un fotograma. Acá vemos, ¿cierto?, al perrito que va como acercándose y oliendo algo en el suelo. Si se fija, ahí está como tratando de pararse al lado del grifo, etc. Fíjense cómo en foto a foto se va generando estos movimientos, y que cuando se vea, ¿cierto?, de manera seguida y constante y a una velocidad mucho más rápida, no se va a ver como lo observamos aquí, sino que todos estos cortes, estos movimientos como toscos, van a aparecer un poco más fluidos dentro de la grabación final. El término de stop motion se lo otorgó Georges Méliès, que es uno de los precursores del cine, en 1896, tras un accidente fílmico en el que se detuvo el obturador, ¿cierto?, de la cámara, y al registrar el movimiento de personas y carruajes en la plaza de la ópera, en este caso en París, se sustituía por otras, creando la ilusión de que la gente y los carruajes se transformaban o se movía, ¿cierto?, por otros mágicamente. Y fue él mismo quien nombró a este suceso como top action o stop motion, ¿ya?, que tiene que ver con el detener una acción o el detener un movimiento. Entonces, es así como en este pequeño error de la cámara, donde la cámara se quedaba como pegada y sacaba otra foto y sacaba otra foto, y todos los movimientos que había al frente se empezó a registrar, es que se empezó a dar estas sensaciones que estos movimientos, ¿cierto?, empezaban como a transformarse, a mezclarse entre sí, ¿ya? Y que hoy en día claramente se desarrolla de manera mucho más técnica.
¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de stop motion, que va a ser importante. De nuevo, estos errores técnicos. Y fíjense cómo se genera y se ve la fluidez del movimiento. Ya, esta es una película clásica, muy clásica del stop motion, que es El extraño mundo de Jack. Obviamente que la iba a integrar, que es una de mis favoritas. O sea, pero lo que más me interesa es que ustedes vean, ¿cierto?, cómo se va marcando de cierta forma los movimientos, ¿ya? Y que todos estos personajes, ¿cierto?, se van moviendo poco a poco y foto a foto. ¿Ya? Acá tenemos, ¿cierto?, también parte de lo que es una escena de Coraline, también de Tim Burton, donde Tim Burton es como uno de los cineastas que se dedica de lleno, ¿cierto?, al trabajo de stop motion, ¿ya? Como este tipo de animación es a partir de fotografía, el tiempo de su elaboración y edición y filmación son sumamente extensos. Algunas demoran un par de años en crearse, ¿cierto?, para poder tener una película de 1 hora y media. Por ejemplo, El extraño mundo de Jack se demoró alrededor de 2 años y medio en poder crearse, en poder filmar y editar cada uno de los movimientos y efectos que uno encuentra, ¿cierto?, en estas películas. ¿Ya? Entonces va a ser sumamente importante, ¿cierto?, dentro de esto, la cantidad de fotografías que ustedes hagan por segundo. ¿Ya? Acá tenemos la imagen, por ejemplo, de Pollito en Fuga, que es otra de las películas como súper conocidas de stop motion. O también tenemos Max and Mary, que es una película bastante particular. Es una película que trabaja y aborda el tema del Asperger en las personas y sobre todo también el abandono familiar. Toca muchas problemáticas también este tipo de película. Ojalá la puedan ver, se llama Max and Mary, o Mary and Max, algo así, pero es muy interesante. Y también está hecha, ¿cierto?, en stop motion. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro proyecto de campaña social y para comenzar, ¿cierto?, nuestra creación de stop motion? Primero, a partir de la información que ustedes recopilaron en la guía anterior, van a comenzar a escribir el guión para la campaña social y cómo ustedes, ¿cierto?, van a ir distribuyendo personajes, etcétera, todo lo que tienen que integrar para decir, etcétera. La campaña en stop motion debe tener como mínimo, ¿cierto?, de 1 a 2 minutos como máximo, ¿ya?, de tiempo. Es una campaña cortita. Si se dieron cuenta, en la campaña que acabamos de ver al inicio, no dura más de 1 minuto y medio. Por lo tanto, es un trabajo que se podría considerar como un nanometraje dentro de esta campaña.
¿qué es lo que van a hacer? Van a tener primero muy claro el objetivo de su campaña, eso ustedes lo desarrollaron en la guía, ¿ya? Es importante porque si ustedes no tienen claridad del objetivo, se va a notar en la campaña esa difusión, ¿cierto?, de ideas. Definir cantidad y roles de los personajes que ustedes vayan a integrar, ¿ya? Pueden tener personajes ya sea ficticios, pueden tener personajes de la vida real, etc. Y considerar la extensión del guión, ¿cierto?, con la duración de la campaña. O sea, no vayan a escribir un guión que dure alrededor de 5 a 10 minutos, cuando la campaña está pensada de 1 a 2 minutos. Ya tiene que ser sumamente acotado. Esto tienen que entregarme el guión escrito en formato Word, ¿cierto?, entre las semanas del 24 al 28 de agosto. Es un trabajo muy sencillo, pero que nos va a permitir organizar y ordenar mejor, ¿cierto?, toda la información para que nuestro stop motion sea mucho más sencillo. Ya en la próxima clase vamos a ver ya de lleno cómo vamos a trabajar el guión y el stop motion. Así que eso, chiquillos, espero que no les sea tan complejo. Busquen también stop motion, revisen dentro de internet para que también se empiecen a interiorizar con el formato y la modalidad, ¿ya? Así que eso, chiquillos, nos vemos en las clases online para poder responder y resolver dudas. Así que hasta la próxima.